Saludos amigos. Bueno, el líder judío de Irán, y en Irán sí hay una importante minoría judía, por extraño que le pueda parecer a alguno, este líder de los judíos iraníes ha aprobado positivamente la operación que lanzó Irán sobre Israel con ese bombardeo masivo. ¿Qué puede significar esto? Es contradictorio, es difícil de asimilar, claro. Es que vivimos tiempos de extrema confusión. Vivimos tiempos en los que se está gestando una gran guerra mundial que en realidad ya está ocurriendo, pero que falta que sea presentada al público como tal, y en eso estamos ya muy cerca de dar ese paso último, ese paso final en la que será presentada al público. Fíjense que en medios húngaros se habla de que los franceses se preparan para la Tercera Guerra Mundial. Se habla muy poco inocentemente de la necesidad de un Schengen militar, porque para hacer ejercicios ante esa eventual gran conflagración es muy difícil cruzar otros países y toda esta cuestión. Ya saben que hemos comentado aquí desde hace mucho tiempo que se lleva preparando ese escenario bélico, ese escenario de movilidad militar, de movilidad de equipamiento militar desde hace muchos años ya, con aquella noticia de 2018 en la que se ordenaba reforzar puentes y carreteras para que soportaran el paso de columnas de tanques. Fíjense que, precisamente hablando de Francia, el señor Macron se ha vuelto a poner gallito, nunca mejor dicho, pues el gallo es el símbolo de Francia, y el señor Macron ha querido hacer de ese símbolo, ha querido apropiarse de él. Bueno, ya en su día se presentó como Júpiter, ¿por qué no ahora presentarse como el gran gallo francés? Y ha advertido a Israel de que Francia no va a tolerar el ataque a los cascos azules en el Líbano, el ataque por parte de Israel a los cascos azules en el Líbano. Fíjense que por otro lado algunos mejor informados, más enterados de qué es lo que realmente está pasando aquí, han dicho abiertamente que en realidad, y estamos hablando de Jeffrey Sachs a todo esto, alguien catalogado como házaro por alguien como por ejemplo el señor Jalife, el analista mexicano Jalife, Jeffrey Sachs dice, y presten atención a esto porque es importante, que lo que está ocurriendo en el Líbano no es una guerra de Israel contra el Líbano, sino una guerra de Estados Unidos, financiada por Estados Unidos, hecha posible por Estados Unidos sobre el Líbano, y que obviamente Israel no es más que una parte de ese imperio estadounidense. Tengan en cuenta todos estos elementos para ahora poder digerir, si es que pueden, porque no es fácil, la siguiente noticia. Trump pide aviones militares y vehículos militares ante la amenaza iraní. No hay evidencia, dice el Washington Post, de los vínculos entre Irán y los dos intentos de asesinato sobre Donald Trump. Pero hay oficiales que dicen que la campaña, en torno a la campaña de Donald Trump, concretamente de Donald Trump, Irán aún sigue trabajando en asesinar a Donald Trump. Y Donald Trump hace este llamamiento en algunos otros medios, como la CNN, incluso hablan de sistemas antimisiles para proteger a Donald Trump. Esto parece un disparate que no tiene ni lógica, ni sentido, ni nada de nada, pero cuidado porque sí, la lógica está ahí. Fíjense que el yerno de Donald Trump, antes de pasar esta noticia, el yerno de Donald Trump, Kushner, un personaje bien curioso, no muy conocido, ha hecho unas recientes declaraciones según las cuales, en realidad, la cuestión del Líbano no es una cuestión del Líbano ni de Hezbollah, sino de Irán, que lleva 40 años preparando ese gran desafío ahí y que una vez Hezbollah ha sido descabezado, ya está, ya se puede ir a por el plato gordo, a por Irán. Entonces Donald Trump ya está preparándose para lo que nosotros entendemos aquí, que es un gran engaño. Donald Trump eventualmente ganaría las elecciones, pero no sería ese Donald Trump que todos esperan, apaciguador, que conseguiría drenar el pantano y acabar con el imperio y todas esas cosas malas. No, todo lo contrario. Lo que haría es llevar a término
la política imperial, porque Donald Trump no es diferente de Kamala Harris o de Joe Biden. Es diferente, sí, bueno, tiene algunas otras aficiones. Digamos que a Kamala le gustan los copazos y a Donald Trump le gustan las copas, pero de otro tipo. Y vamos a dejarlo ahí. No vamos a ser soeces a estas alturas de la mañana. Además, un 12 de octubre en el que se celebra la Hispanidad. Otra cosa también muy incomprendida y que entra dentro de esta compleja ecuación. Pero vayamos allá. Fíjense que el propio Jalife se pregunta si impidió Putin la ucranización de Irán. Ucranización de Irán. Por parte de Netanyahu y sus aliados del gobierno de Estados Unidos. ¿Existe un acuerdo militar entre Rusia e Irán? Bueno, es obvio que existe un acuerdo militar entre Rusia e Irán. De hecho, se ha hablado de que se firmará un acuerdo estratégico integral como el que ya firmó Rusia con China, como el que firmó Rusia con Corea del Norte y que ahora será firmado con Irán, un acuerdo estratégico integral. Así que piénsenlo. A ver, son muchas cosas, pero no son tan difíciles de entender si uno se toma el tiempo. Hemos estado hablando de que, fíjense, en medios húngaros se dice que Francia se prepara para la Tercera Guerra Mundial y curiosamente un general francés hace alusión al fastidio que es no tener un Schengen militar. A su vez, ya hemos hecho alusión a esa ley que aparecía en 2018, según la cual habían de reforzarse puentes y carreteras para que soportaran el paso de columnas de tanques. Tenemos aquí una gran preparación para algo muy grande, algo que viene de atrás. Y entonces, si nos ponemos ya realmente serios y en materia, lo que encontramos son cosas como esto que alguien nos ha compartido amablemente. Fíjense, porque aquí tenemos algo de lo que ya hemos hablado en este canal muchas veces. Prestemos atención, las 5 fases de la estrategia anglo-estadounidense de guerra híbrida global. Fíjense, guerra híbrida global. Ante la situación estratégica actual, el economista Sergei Glassiev, de quien ya hemos hablado aquí, y que es algo más que un simple economista, recomienda no olvidar las 5 fases de la estrategia anglo-estadounidense de guerra híbrida global, que contempla, primero, la separación de Ucrania de Rusia y la creación de un régimen delegado antirruso en esta última, completada, fíjense. Separación de la Unión Europea de Rusia, completada, cumplida. Tercero, organizar un golpe de Estado en Rusia con el establecimiento de un régimen delegado pro-estadounidense no se ha podido llevar a cabo. Cuarto, destrucción de Irán en proceso. Destrucción de Irán en proceso. Y ahora establezcan ustedes el vínculo con una noticia aparentemente disparatada. No, es que Irán quiere asesinar a Donald Trump. Incluso va a usar misiles. Hay que ponerle unos sistemas antimisiles, unos Patriot, alrededor de los mítines a Donald Trump para cuando los iraníes lancen misiles. Esto es una noticia del Washington Post, aquí no inventamos nada. Quinto, aislamiento de China a través de una hambruna masiva. No se puede lograr, dicen aquí. Bueno, esta estrategia demente, ciertamente sí que es demente, en eso estamos de acuerdo, se combina con la estrategia también británica de alimentar la guerra en Europa y la estrategia de los diferentes israelíes, de los dirigentes israelíes, de exterminar a los palestinos. Y continúa esto diciendo, a pesar del fracaso de la tercera etapa de su estrategia, Washington fue arrastrado a la cuarta etapa. Mientras tanto, China se ha vuelto más fuerte, lo que hace que la implementación de la quinta etapa sea completamente irreal. Bueno, eso no es lo que opinan en Palacio. En Palacio opinan que la tercera etapa aún está en curso. A ver, revisémoslo. Tercera etapa, organizar un golpe de Estado en Rusia. En Palacio no creen que esto se haya malogrado, creen que todavía están en ello. En cuanto a la cuarta etapa, están totalmente en ello, incluso de forma pintoresca, pero están totalmente en ello. Incluso hemos hablado aquí del yerno de este personaje peculiar. En cuanto a la quinta etapa, esa es la etapa final, ya lo hemos dicho aquí, la estrategia
del imperio anglo-estadounidense es la toma de la isla del mundo y eso significa mayormente la destrucción de Rusia para poder extorsionar adecuadamente a China y al resto del mundo, también al mundo islámico, está claro. Es decir, esa es la idea auténticamente global. Fíjense, guerra híbrida global. Ese es el objetivo de la guerra híbrida global. Alcanzar la uniformización absoluta. El problema con Rusia, el problema con China es que son demasiado homogéneos, tienen demasiada identidad. Es el mismo problema también con Irán. Todo lo que sea demasiado homogéneo, demasiado identitario, patriótico, según lo quieren llamar otros, ese tipo de cosas son indeseables para la necesaria transformación humana. Esta es la cuestión. Entonces, fíjense, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué puede ser todo esto? Un señor llamado Bezmenov apareció a principios de los 80 diciendo unas cosas que eran consideradas un disparate. El señor Bezmenov era un agente soviético que decidió desertar a Estados Unidos. Entonces él utiliza, digamos, toda esa fraseología, esos conceptos, esos términos típicos de principios de los 80 en Estados Unidos, cuando estaba en auge la paranoia antisoviética y anticomunista, pero debemos leer entre líneas porque aquí las cosas encajan. Veamos. Según Bezmenov, la primera etapa para lograr hacerse con un país, para lograr que esa guerra híbrida global funcione de verdad, es decir, llegue a la cumplimentación de los resultados, primero debe pasarse por una fase de desmoralización, etapa que, por cierto, es la más importante de todas. Se necesitan de 15 a 20 años para desmoralizar a una nación. ¿Por qué tantos años? Porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes en el país objetivo expuestos a la ideología del enemigo. Atención con esto, porque este es un factor muy importante para entender esta guerra híbrida global. Cuando vemos las aparentes incoherencias dentro de Irán, de Rusia, de China, etc., lo que estamos viendo es un mundo, unas realidades particulares en esos países en las que se puso en funcionamiento este tipo de método de hacerse con esas naciones, tal y como es expresado aquí. Entonces, lo primero es desmoralizar a las naciones. Eso es una característica, por cierto, dentro del ámbito hispano, el mundo hispano, el mundo iberoamericano, el mundo latino, como sea que lo queramos llamar, lo mismo da el término, es un ámbito profundamente desmoralizado y no inocentemente. La siguiente etapa es la desestabilización. La fase de la desestabilización se centra en adaptar la economía, las relaciones exteriores y los sistemas de defensa a los intereses, aquí dice soviéticos, porque Bezmenov utilizaba esta jerga. No eran soviéticos, eran los intereses de eso que el propio Jalife cataloga como hazaros, pero que obviamente eso no es suficiente para entender realmente este cuadro. Habría que decir los agentes de la contratradición, los agentes que tienen ese plan que algunos como Glasiev parece que sí han comprendido. Esos anglo-estadounidenses sionistas llevan a cabo una guerra híbrida global para conseguir un fin último. Aquí se especifican los 5 puntos principales, pero de manera pragmática, por así decir. Si viéramos el fondo de esos 5 puntos principales, la idea, insistimos, es la uniformización, quitar toda identidad, por eso hacemos referencia a Bezmenov, desmoralizar, quitar toda identidad dentro de Rusia, quitar toda identidad dentro de China, dentro de Irán, quitar toda esa homogeneidad que les confiere identidad en torno a lo que ellos mismos por lo demás llaman valores tradicionales. Todo eso debe ser quitado para poder uniformizar adecuadamente, porque una vez que se consiga esto, se va a producir la transformación. Este es el verdadero objetivo. No es que quieran
construir una jazaria con un mapita y con todas estas cosas. No, quieren muchísimo más que eso. Lo quieren absolutamente todo, absolutamente todo. Y esto, por desgracia, no conseguimos que llegue a entenderse. Así que vamos a continuar un poco más. La fase de la desestabilización, como ven, desestabiliza en diferentes ámbitos, incluido la defensa. Por eso empezamos hablando de Francia y su preparación para una guerra mundial, el espacio Schengen, todo esto. Lo militar también entra dentro de esta ecuación. Si algo odian estos angloestadounidenses sionistas de esos países díscolos es precisamente su coherencia militar, su capacidad definida militar, las cuales todavía no han sido debidamente desestabilizadas. ¿Están desmoralizados todos esos países? Sí, lo están. ¿Están desestabilizados? Todavía no. Por eso es necesario hacerles la guerra, a todos los niveles. Continuamos un poco más y vemos que las otras dos fases de las que nos habla Bedmenov es la crisis, la cual puede llevar solo 6 semanas para que un país se quede al borde de la crisis. En solo 6 semanas se puede alcanzar, y fíjense que aquí estamos hablando de los años 80, principios de los 80. Después de la crisis, con un cambio violento en el poder, la estructura y la economía, tienes el periodo de la llamada normalización que durará indefinidamente. Es la cuarta etapa, la normalización, y aquí usa una expresión concreto de Brezhnev, en la que precisamente usaba esa palabra normalización en torno a la cuestión de Checoslovaquia en el año 68. Bueno, entonces vamos entendiendo ya por fin de qué nos están hablando aquí. ¿Qué son esto de las 5 fases de la guerra híbrida global? A donde se quiere llegar es a esa normalización final, que es una transformación. Es una transformación. Nos lo dijeron muy claramente cuando ocurrió aquella misteriosa enfermedad. Aquella misteriosa enfermedad nos llevó a una conclusión, y es que habíamos llegado a una nueva normalidad. Otra vez el término, el mismo que usó Brezhnev en su día. Ahora todo quedaba normalizado. ¿Por qué? Porque a nivel occidental, no a nivel de Rusia, China o Irán, pero sí a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, por ejemplo, de Estados Unidos, se cumplieron todas las fases de Bedmenov. Es decir, la guerra no es contra la Unión Europea o contra Estados Unidos, porque la Unión Europea o Estados Unidos o Japón o Australia o países de lo que se llama el occidente colectivo ya están desmoralizados, ya fueron desestabilizados a todos los niveles, económicos, relaciones exteriores, sistemas de defensa, pero más aún, ya pasaron por esa crisis y ya fueron normalizados. Y nos lo dijeron en televisión, nos lo dijeron en todos los medios. La nueva normalidad había llegado, pero a Occidente, no todo el mundo. Y ahora estamos en fase de normalizar todo el mundo, todo el planeta. Y para eso debe caer Rusia. Entonces, quien hizo esto, quien hizo estas 5 fases, esto está tomado de Glasiev, obviamente está entendiendo de qué va este juego. Actualmente se está trabajando en el tercer punto, organizar un golpe de Estado en Rusia, tal y como hemos dicho. La ofensiva de la OTAN es una ofensiva de atentados y sabotaje para ser coordinada con la quinta y la sexta columna para alcanzar el auténtico objetivo, un golpe interno en Rusia. La cuestión militar, por ejemplo, lo que está siendo llevado a cabo por Ucrania, que es desde el punto de vista militar un absoluto y completo suicidio, es simplemente para presionar el tercer punto. Conseguir la desestabilización interna en Rusia que lleve a un golpe. Atención, porque este peculiar personaje forma parte de lo mismo. Por eso dijo que iba a hablar con Putin, en cuanto sea elegido va a hablar con Putin, todo se va a arreglar, todo va a ser estupendo con Putin, pero Medvedev ya se ha adelantado y ya ha dicho que bueno, qué suerte con eso. Los rusos no son tontos y ya saben de qué va el juego, pero lo van a hacer igualmente. Van a plantear este nuevo presidente que es diferente
para poder conseguir el tercer punto. El tercer punto y el cuarto son básicamente lo mismo. La destrucción de Irán es necesaria. Y por eso rusos e iraníes efectivamente van a firmar en esa cumbre de Kazán, esa cumbre de los BRICS, un acuerdo estratégico integral. Eso es lo que han dicho, lo van a firmar allí mismo. Allí mismo donde se va a debatir el fin del dólar, puesto que los BRICS conformarían su propia moneda y harían todos sus intercambios en esa nueva moneda. Quizá monedas nacionales, quizá una canasta de monedas, no se sabe exactamente cómo, pero lo que sí tienen claro es que quieren deshacerse del dólar, porque son perfectamente conscientes de todo esto. Los iraníes también son conscientes ahora de todo esto. Hubo problemas a nivel interno en Irán, porque ya lo hemos dicho, Irán también fue desmoralizado y hasta cierto punto desestabilizado con todo aquello de las sanciones y todas estas historias. Pero no fue desestabilizado del todo. Los rusos ahora les han echado una mano, puesto que no hacerlo sería para los propios rusos un suicidio, y ahora parece que lo han entendido por fin los iraníes. Los líderes iraníes han entendido que por mucho que sientan inclinación por Occidente, que la sienten, y mucha, no pueden dejarse ir por ahí porque significaría su fin total y absoluto. No tendrían nada sobre lo que dirigir en Irán si siguen las directrices occidentales. Porque las directrices occidentales, ya lo hemos dicho aquí 1000 veces, a ver si conseguimos que se entiendan. Las directrices occidentales son para conseguir esa uniformización que rompa con toda homogeneidad y toda identidad, a todos los niveles, tal y como ya lo ha hecho dentro de Occidente. Lo que pasa es que algunos todavía no se han enterado. Todavía no se han enterado de que las etapas de Bedmenov ya fueron cumplidas absolutamente dentro de Occidente. Y una vez conseguida esa uniformización, ya llega la auténtica etapa, el auténtico objetivo, no de los hazaros, entendidos estos como una serie de pirados, de hecho aquí en este artículo son catalogados así, unos dementes que lo único que quieren es hacer una especie de juego de niños para ser poderosos en el sentido literal de la palabra. No, estamos hablando de agentes de la contratradición. Y ya saben que la tradición es en última instancia conocimiento. Lo que pretenden es implementar un nuevo conocimiento, por así decir. Una nueva realidad, por así decir. Y pretenden normalizar a todo el planeta en esa nueva realidad que va a implicar una transformación humana, convertir al ser humano en un puro autómata, en el sentido más estricto del término. Esa es la idea. Entonces, de este modo, se llegaría a esa hambruna masiva en China. Qué cosa tan extraña. Aislamiento de China a través de una hambruna masiva. Y aquí dicen que no puede lograrse. Bueno, los señores anglo-sionistas, anglo-estadounidenses sionistas, tienen una opinión diferente al respecto. Su plan sigue totalmente viento en popa, aunque, insistimos, a veces sea difícil de entender debido a lo bizarro y peculiar que se muestra. Pero ya saben que es característico de lo satánico lo grotesco. Y al final todo debe ser normalizado, todo el planeta, todos los aspectos humanos para alcanzar esa transformación. Algunos, como Dmitry Orlov, citado aquí por Martianov, tienen claro que el enfoque alternativo a este que estamos dando aquí no tiene lógica. El enfoque alternativo dice que no, todas esas tonterías, no, esto se trata solo de poder y lo único que quiere Estados Unidos es afianzar su hegemonía mundial y ya está, porque le salieron unos competidores que se han puesto tontitos. Entonces Orlov dice que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque de ser así, ¿por qué Estados Unidos se autodestruye? ¿Por qué Estados Unidos tiene una economía que a lo largo de las últimas décadas ha pasado, tal y como predijo Bedmenov, de ser la máxima economía, la más puntera, a ser una economía totalmente basada en el fraude estadístico para dar a entender que es grande cuando en realidad es ridícula? Basada en ese sector servicios tan famoso, incapaz de producir nada que funcione dentro de eso que Bedmenov llamaba
aspectos económicos, de relaciones exteriores, fíjense en la diplomacia estadounidense, las relaciones exteriores sencillamente ya no existen, y los sistemas de defensa. Fíjense cómo en la guerra de desgaste que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, Estados Unidos es absolutamente incapaz de mantener el pulso. Así que toda esta información, incluido lo que nos comparte Orlov, nos dejan bien a las claras que no, esto no es una guerrita más para continuar con lo mismo, no lo es en absoluto. Ya nada es lo mismo, no es que no vaya a ser lo mismo, es que ya no lo es, ya nada es lo mismo. Y cuando planteamos, por ejemplo, aquí la cuestión de hablar acerca de Latinoamérica, la latinidad, o como sea que se le quiera llamar, que por supuesto no solo incluye a América, sino que también incluiría a África y a Asia en la medida en la que están vinculados a esa latinidad. Cuando hablamos de eso, hablamos de contraponer algo que aún pueda estar con posibilidades de germinar, contraponerlo al vacío que ya es una realidad. Y gente como Orlov lo entienden. Entienden que Estados Unidos ya ha sido normalizado. Por lo demás, nos lo dijeron en vivo y en directo cuando ocurrió aquella misteriosa enfermedad, cuando dijeron que ya había dejado de ocurrir y que ya vivíamos en una nueva normalidad. Eso era para Occidente. Y ahora la idea es extenderlo a todo el mundo. Y eso es lo que significa este artículo, por lo demás interesante, de las 5 fases de la estrategia anglo-estadounidense de guerra híbrida global. Muy bien usados los términos. Glassiev parece que también lo entiende. No es una cuestión económica. Glassiev es catalogado como economista. Es algo que trasciende con mucho la economía, la política y todas estas consideraciones. Y entonces el último párrafo, bueno, ya lo deja todo claro. En esta situación, dice, provocar una guerra con Irán resultará en un desastre para Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el decadente orden unipolar occidental podría lanzar la madre de todas las operaciones de bandera falsa en el Golfo Pérsico para encerrar a la nueva administración en la largamente planeada guerra contra Irán. La nueva administración que ya está diciendo que les quieren asesinar. Aún no han accedido al poder y ya dicen, no, es que es Irán. Es que Irán me quiere lanzar un misil, ya me ha intentado asesinar 2 veces y ahora quiero aviones, quiero vehículos militares, quiero defensas antimisiles. Las conexiones están ahí. Algunos, como Jalife, también hacen la conexión entre ese Estados Unidos y ese Israel. Ese Israel del cual el líder judío de Irán abomina y dice que la operación que llevó a cabo el Estado iraní contra el Estado sionista fue correcta, estuvo bien, debido a que ese plan, esa guerra que está implementando Israel en el Medio Oriente, que según el propio Jeffrey Sachs, también judío, no es más que una parte de esa política imperial, es indeseable para los judíos, es decir, no representa a los judíos, porque esto no va ni de religiones, ni de ideologías políticas y todas estas cuestiones que aquí hemos denominado fútbol para que se nos pueda entender, para que se pueda entender qué es lo que estamos diciendo ahora, con estos recortes en un día, hoy, 12 de octubre, en el que ya ven con las noticias del día, se llega perfectamente a entender qué es lo que se está jugando aquí. ¿Cuál es el auténtico quid de la cuestión? Solo hay que esforzarse un poco para entenderlo. Y en ese sentido necesitamos contraponer algo a este vacío, porque la nueva normalidad es el vacío. Volvemos a insistir si hace falta. ¿Qué decía Bezmenov? La desmoralización. Esa ideología, que en el lenguaje de Bezmenov, de esos años 80, anticomunistas y todo esto, él lo cataloga como marxismo-leninismo, pero que en realidad no tiene nada que ver, sería contratradición.
está siendo inculcada en las mentes blandas de al menos 3 generaciones de estudiantes occidentales sin ser desafiada o contrarrestada por los valores básicos, aquí dice, del americanismo, el mundo occidental, no. Los valores básicos de la tradición, los valores básicos del auténtico conocimiento. Esta es la cuestión. Entonces, si esto no se entiende, no se va a poder comprender que Occidente ya es de hecho un vacío. Es un vacío que todavía es operativo debido simplemente, pura y simplemente, a que es necesario llevar a cabo esto. Es necesaria la guerra híbrida global para tomar todo el mundo, uniformizarlo y transformarlo. Pero solo en esa medida es operativo Occidente. En cualquier otra medida ya es un puro vacío. Y esto, cualquier persona que aún no haya perdido la capacidad para razonar, para pensar en el auténtico sentido de esa palabra, comprenderá que es muy real. ¿Cómo es la vida en el Occidente actual? ¿Cuál es su sentido? Orlov, que por eso lo pusimos aquí, sí lo entiende y sí lo dice claramente. Ya no hay un Estados Unidos. ¿Dónde está el Estados Unidos que existió hace unas décadas? Ya no existe. Esto no es más que una sucursal, un instrumento, una herramienta para llevar a cabo esa guerra global híbrida o híbrida global, tal y como lo cataloga Glasiev. En fin, ¿se entenderá algún día algo de esto? Porque si algún día se entiende algo de esto, entonces entenderán a qué nos referimos nosotros con latinidad, iberoamericanismo, hispanismo o lo que demonios sea. Es decir, los últimos trocitos que aún nos puedan quedar de identidad. Deberíamos retomarlos, deberíamos con cariño juntarlos y tratar de contraponer al vacío algo real y hacerlo además de forma consciente, teniendo en cuenta los fundamentos del conocimiento para refundar de alguna manera una auténtica civilización, algo real. Algo que pueda entrar en consonancia con esos países orientales que, como ven, están representados por líderes, algunos de ellos son judíos, ya ven, es el líder judío en Irán, que lo que quieren es volver a la tradición en ese sentido, es decir, en el sentido de recuperar la noción auténtica de conocimiento y no la noción de nuevo conocimiento, según el cual debe uniformizarse todo el mundo y debe transformarse todo el mundo para convertirse en un autómata, para que así entre dentro del esquema de cuantificación absoluta del mundo. Y recordará alguno aquel libro de René Guénon tan incomprendido, como todos los suyos, que ya llevaba por título El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. El reino de la cantidad es eso. La transformación es para eso. Un reino puramente cuantitativo, computacional y automatizado en absolutamente todo. Esa es la idea. Entonces, la cuestión es, ¿queremos ese mundo o queremos otra cosa? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que está ahora mismo en pugna, en confrontación abierta en el mundo. En fin, no insistimos más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos en este trabajo, que como se ve es bien profundo y bien claro. Hacemos aquí un esfuerzo por clarificar las cosas, algo que no muchos hacen. Algunos parecen estar más interesados en volver todavía más confuso todo esto que no aclararlo. Y además decimos claramente para qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos con la esperanza, sabemos que al final ocurrirá, de una auténtica civilización. Una civilización de verdad que contemple un auténtico conocimiento. Así de simple. Así que ya lo saben. Un gran saludo para todos y nos vemos en la próxima.